Tribunal de Menores. Esta serie de Netflix se centra en la jueza Shim, una jueza que tiene una fama de tener un puño de hierro, que no se tienta el corazón para dar las más grandes condenas a los jóvenes que van al tribunal de menores. La cosa es que en este tribunal, siendo para jóvenes, pues realmente las condenas no suelen ser graves. Aún así, la jueza procura siempre dar las peores. Ella llega como nueva jueza adjunta, es decir, no es jefa líder ahí, es una empleada más, pero jueza. Ella llega a este tribunal, llega como persona nueva, y las personas que ya trabajaban ahí empiezan a relacionarse con ella, a ver cómo es su forma de trabajar y su forma de ser. Es decir, es tan dura en el juzgado como lo es en su vida personal. Ella no habla de su vida privada con nadie, es muy dura, es muy distante. Incluso algo curioso que aprendes en la serie es que los jueces le dan seguimiento a los casos de los jóvenes que mandan, por ejemplo, a condicional. Los jueces van a verlos. No es como aquí en México o como en Estados Unidos, que hay un oficial que es el que tiene que estar. No, ahí son los jueces los que tienen que estar dándole seguimiento a los jóvenes, y ves cómo es el trato de ella hacia ellos, que es prácticamente terrible y con mucho desprecio, que hace mucho contraste con el juez Chai Tae-yo, creo que así se pronuncia, que es alguien sumamente opuesto a la jueza Shim. Él es muy cariñoso, no en el mal sentido, sino él se preocupa realmente por los jóvenes, siempre busca dar lo mejor de sí para que ellos no se ven afectados, que puedan reinsertarse a la sociedad. Y en toda esta dinámica entre que los dos jueces, ambos son jueces adjuntos, los dos son muy distintos, tienen una visión muy diferente de los jóvenes criminales. En medio de esta dinámica veremos cómo ambos afrontan ciertos casos que se supone que están basados en la vida real. Vemos cómo ellos afrontan estos casos que pasan de ser de que en una escuela se filtraron las respuestas de un examen hasta un asesinato, ¿no? Sabemos ahí varias gamas de crímenes que pueden cometer los jóvenes y cómo lo van afrontando estos jueces, a la vez que vamos un poco conociendo a la jueza Shim, que vamos sabiendo más o menos por qué ella es como es, por qué es tan fría, por qué hay este desprecio y por qué tiene esta enorme barrera entre ella y el resto del mundo. Entonces, si bien la serie sí se va mucho a lo personal con nuestros personajes, porque no solo la conocemos a ella, sino también al juez Chai Tae-yo, a su jefe, el jefe de jefes, el juez jefe Kang. Y vamos conociendo a varios personajes, sabiendo por qué son de la manera que son, obviamente enfocándonos siempre en la jueza Shim, y mientras veremos cómo van desarrollándose en estos casos. Empecé a ver esta serie hace como 2 semanas, 2 semanas atrás, desde que estoy grabando este video, no sé cuándo lo subiré, pero empecé a ver esta serie hace 2 semanas y la dejé. Porque a pesar de que sí me estaba interesando, de hecho me atrapó desde el tráiler, les digo que Netflix me hace eso muy seguido. Una de las cosas buenas y a la vez malas de la serie es que técnicamente cada 2 episodios o cada episodio y medio terminan con un caso. Y eso es muy interesante. Eso es como muy original, porque estamos acostumbrados a que cada episodio de cualquier serie que veamos que sea estilo de investigación o legal, pues terminen con el caso y al siguiente episodio ir a otro. Y aquí o se están 2 episodios enteros o a la mitad del siguiente episodio donde habían empezado el caso, se termina ese caso y comienza otro. Pero aún así la mayoría se desarrolla en doble episodio. Entonces, si bien sí te interesa seguir conociendo a los protagonistas, en sí la chicha, ¿no? El asunto legal, el criminal, pues realmente ya tuvo solución. Entonces no hay como una necesidad imperiosa de verse la serie luego. Cosa que está bien, porque yo cuando inició la serie yo creí que realmente se iba a tratar del primer caso que vemos, que es el del asesinato, que es muy fuerte. Pero no, o sea, la serie se toma 2 episodios ahí y luego vamos al siguiente caso. Entonces, pues está padre. Es decir, no te mantiene atrapado y te permite seguir con tu vida, pero a la vez puedes olvidar que la estabas viendo o puedes dejarla de lado. Entonces
tiene su puntito bueno y su puntito malo, pero una vez que la retomé, debo decir que ahora sí ya no pude echarme para atrás y me la tuve que aventar casi completa. Y es larga, son 10 episodios de 1 hora cada uno, entonces son 10 horitas ahí considerables, pero muy bien invertidas, la verdad. Creo que el cast estuvo muy muy bien. En un principio tuve problemas con el personaje de la jueza Shim, porque no era alguien que tuviera muchas facetas. Es decir, siempre tiene la misma expresión toda seria en su cara. Toda seria, pero como sorprendida. Todo el tiempo. Todo el tiempo tiene la misma expresión en la cara. Y, a ver, no, eso no deja que demuestre muchos músculos actorales, ¿no? Porque es alguien que siempre tiene la misma expresión en el rostro, no tiene muchas matices al momento de entregar sus diálogos. Entonces, sí, ahí yo tenía como un problema con ese personaje. Pero es que conforme avanza la serie, pues dices, bueno, es así, el personaje es así. Y rumbo al final de esta temporada, puedes verle ya más matices. Ya deja de mostrar más que es una muy buena actriz. Es solo que su personaje está en modo zombie. Pero que sí tiene sentimientos, que es alguien, pues, que sabe llorar. Pero son cosas que ves ya hasta rumbo al final, que te tienes que esperar mucho, porque ahí te das cuenta de por qué ella es como es. La serie no se guarda esas cartas para, en caso de ser renovada por una segunda temporada, te dan todas las respuestas necesarias en esta primera, cosa que es bueno porque muchas series asumen que van a tener una segunda temporada y luego no, y entonces como audiencia te dejan así como a medias de que no la renuevan, y hay cosas de las que no te enteraste. Entonces esta serie hace muy buen trabajo en ya decirte por qué la jueza Shim es como es, por qué odia tanto a los jóvenes y por qué solo tiene una expresión facial. Aunque desde que inicia la serie, si ven, a lo mejor tú como la prejuzgas porque, ay, qué mamona, ¿por qué los trata así? A los jóvenes delincuentes. Pero si ves que, si bien les tiene desprecio, a la vez se preocupa por ellos. Se preocupa por ellos y se preocupa por las víctimas. O sea, es alguien que puede ser muy puño de hierro, pero es una persona muy justa. Y si ve algo en lo que cree que a lo mejor la ley se puede estar ensañando con alguien que ella desprecia, porque es un criminal, aún así, si ella ve algo, va a intentar hacer hasta lo imposible, hasta poner en riesgo su propia vida para encontrar la verdad. Y sobre todo para hacer justicia, hasta donde sea que la verdad la lleve. Y eso te dice mucho del personaje, te dice mucho de su moral. Que incluso hay un episodio en el que su moral la lleva a traicionar a alguien que ella conoce y respeta, porque su misma moral, sus mismos principios le impiden actuar de manera diferente. Entonces, si bien puedes juzgar mucho al personaje de, ay, qué payasa, o sea, no tenía por qué tomar esa decisión y hacerle eso a este personaje, pero tú comprendes que es alguien con valores inquebrantables. Y si ella ve que algo está haciendo mal, o que alguien se va a salir con la suya en algo que va a afectar mucho a otras personas, ella dice, a ver, aquí hay leyes. Que puede sonar un poco hipócrita luego con su accionar de un par de episodios después, pero a pesar de eso, en el accionar ese hipócrita que tuvo, aún así ella siempre buscó la verdad, siempre buscó justicia. Entonces, sí podrá ser un personaje, pues, payasón en ese sentido. A nivel personal podrá no ser la persona que tú busques para irte de copas, pero en su trabajo y en su vida va a ser alguien muy derecha, y eso hace que admires al personaje. Por muchas barreras que te quieran poner, tú dices, oh, es buena, o sea, es payasa, pero es buena. Es algo que le aplaudo al personaje, y al final sí terminas conectando mucho con ese personaje. Sobre todo rumbo al final, cuando ya unes todas las piezas, tú dices, oh, abraza a mi hija. Esta serie obviamente también destaca sus personajes secundarios. Muchos son los personajes que tenemos a veces temporales, es decir, los que vemos que salen por los casos y luego ya en el siguiente caso pues obviamente ya no los vuelves a ver. Son personajes muy interesantes, algunos son las víctimas, otras personas son los agresores. Entonces están muy interesantes esos personajes. Si llegas a sentir mucha pena
por algunos te da mucha tristeza, pero es que así es la ley y así es la vida. Y comprendes pues lo duro que puede llegar a ser trabajar en el sistema de leyes en todo el mundo, ¿verdad? Pero te lo demuestran más enfocado en el asunto de Corea. Pero destacando obviamente en personajes secundarios el juez Chae Tae-yo, que es el totalmente opuesto a la jueza Shim. Él estuvo muy bien, es un personaje con el que conectas de inmediato, porque él no pone barreras para que lo odies como la jueza Shim. Él de inmediato te demuestran que es alguien que desea apoyar a los jóvenes, que si bien los va a juzgar con justicia, si ve que cometieron faltas, pero si él nota que ellos están intentando reinsertarse a la sociedad, si están intentando cambiar, él va a hacer lo necesario para apoyarlos. E incluso creo que en algún punto dicen que él pagó algo muy caro de alguna de las chicas de las que él estaba a cargo de darle seguimiento, y que a la fecha creo era algo tan caro que lo seguía pagando a plazos. Y es como, o sea, ¿qué persona hace eso? ¿Qué juez hace eso? Seguramente muy pocas personas lo harían. Entonces es un personaje que de inmediato cae muy bien. Y tú dices, es demasiado buena gente. Seguro tiene a un cadáver en el closet. Y efectivamente, pero claro, no de manera literal, te demuestran su pasado y da mucha ternura conocer toda la historia de su pasado. Es algo que está muy padre, es muy enternecedor, y aunque a lo mejor ya te lo puedes ver venir, aún así es muy lindo y algo devastador pues ver el pasado de este personaje y darte cuenta porque él es como es. Su pasado lo conocemos antes que el de la jueza Shim, entonces al final también es un personaje con el que se hizo muy fácil conectar. Creo que él y la jueza Shim tuvieron una muy buena dinámica, y no sé por qué yo ya los shippeaba al final. Y miren que ahí no hay instinto de romance en lo más mínimo, pero yo digo, ay, que se besen. Es que así soy, yo tengo que tener un ship, y aquí no hay nada de eso ni nada. Luego hay un personaje que es el juez de Shim y Chae Tae-yo, que es el juez Kang, que es el verdadero juez de ahí, el juez jefe. Y con él volvíamos como a una historia donde él podía estar en la política en los primeros episodios, y yo decía, a ver, él es como que un personaje muy secundario, que simplemente está ahí para regañar a nuestros personajes cuando la riegan o se cruzan la línea. ¿Por qué me va a interesar esta historia de la política del juez Kang? ¿Por qué nos quitan tiempo mostrándonos esas escenas que me son irrelevantes? Pero tienen un gran punto y pasan a ser algo sumamente relevante en unos episodios ya más o menos como entre la mitad y final de temporada, más o menos. Ese aspecto de la historia pasa a tomar, vamos, el asiento principal en la serie, y es algo muy interesante y que hace que también conectes un montón con ese personaje que tú veías muy secundario. O sea, te lo fueron construyendo un poquito ahí en el fondo y luego ¡boom! Historia. Y ahí te pone pues un poco en tela de juicio, vaya, la moral. El por qué hacemos las cosas y si el fin justifica los medios. Creo que es una historia muy interesante y me alegra mucho que la serie lo haya tocado. Ahora, todo el aspecto de los casos es lo que le da vida a toda la serie, y son muy interesantes y son desgarradores. O sea, hay momentos donde te da mucho coraje, donde sientes mucha impotencia, porque a pesar de que los personajes de los jueces siempre busquen la justicia, pues la justicia tiene límites, ¿no? Pero Batman no. Es que eso lo dice en Dark Knight o algo así. Entonces, por mucho que quieran hacer justicia a los jueces, pues a veces el castigo que le pueden dar a los victimarios, a los criminales, no alcanza para cubrir el daño que hicieron. O a veces ves a estos criminales tan descarados y tú dices, ay, malditos asquerosos. O la reacción de las familias afectadas en los crímenes y se te hace chiquito el corazón. Es algo muy crudo, es muy desgarrador. La serie sí va directo a la yugular, no intenta endulzarte nada sobre este procedimiento. Puedes verlo desde varios ángulos, sobre todo el de los jueces, obviamente, pero sí te abarcan el aspecto de la familia, el de los criminales, si se puede el de las víctimas. Es algo muy, muy interesante.
ver cómo se maneja también la ley en Corea también es interesante. Y sí te mantienen como al borde del asiento, porque los casos, a pesar de que se vean de esto es lo que ocurrió y te lo pongan en pantalla, hay más de los casos de lo que aparentan ser. Entonces sí te suelen dar la vuelta a la tortilla en varias ocasiones, lo que la mantiene interesante a la serie. Sí que puede bajar el ritmo en momentos, pero realmente todos los episodios, durante casi toda su duración, se mantienen con mucha intriga. Y si no hay intriga de por medio, están los sentimientos, están los feelings de ya sea de los jueces o de las víctimas. Entonces es una serie que constantemente está entregando sustancia. Y si te gustan los tipos de serie criminales, de abogados y todo eso, pues esta es una parada obligatoria, al menos de las nuevas que hay. En conclusión, Tribunal de Menores es una muy buena serie, me gustó mucho el cast. Les digo que en un principio batallé con la protagonista, pero después asumes que ese temple que tiene de solo tener una sola expresión facial, hay un motivo tras de ello, y el motivo es desgarrador y funciona muy bien. Para la protagonista, la actriz hace un muy buen trabajo, todo el elenco hace muy buen trabajo, hasta los personajes que les digo que solo salen en 1 o 2 episodios están muy bien. Los casos son muy tristes, son muy fuertes y se mantienen emocionantes, tienen cosas sorpresivas, o sea, hay momentos de tensión máxima. Hay muy buena química por parte de los dos jueces, que me gustó mucho. Me agrada que esas dos visiones se contrapunten sobre la jueza Shim, que es la rabia y la ira de Dios, y el juez Chai Tae-jo, que a pesar de que seas un criminal, seguramente te leerá cuentos por la noche y te dará un besito en la frente. Porque no es como que alguna de las dos versiones esté equivocada. Tanto puede servirle a los jóvenes alguien duro como alguien más flexible. Pero quizá no mucho de ambos, sino un medio saludable, y es donde los personajes se complementan muy bien. Creo que es una serie muy entretenida, que no exige que estés viendo un episodio tras otro, porque es conclusiva. No solo en sí los 10 episodios cierra con el arco, o sea, la serie podría terminar aquí perfectamente, sino que en sí cada 2 episodios o cada episodio y medio la serie cierra con un caso y nos lleva a otro. Entonces puedes llevártelo calmado en caso de que no tengas el tiempo o que te esté gustando mucho y no quieras acabártela de una sola sentada. Para terminar, me encantaría que Salman chisme con su opinión o expectativas sobre esta serie. Y bueno, me voy.